Mi nombre es Graciela Torres Corina. eh, Me congrego en la iglesia El Verbo. Estoy curso sexto sábados y la materia es historia de la iglesia cristiana. Eh, hoy quiero presentarte a un hombre de dolor, de coraje, de una fe inquebrantable como fue Juan Calvino. Juan Calvino desde muy pequeño creció en disciplina, en estudio y fe. También creció rodeado de libros, sacerdotes y debates. A la pronta edad, Juan Calvino perdió a su madre, pero aún así fue un niño que memorizaba textos largos, textos y profundos, pero aprendió también el latín desde pequeño. Su padre lo crió para que sirviera en la iglesia católica, sin saber que Dios lo usaría para contradecir a la iglesia más tarde. Pero cuando fue el joven, se preparó en la Universidad de París, fue un alumno destacado, mientras que otros jóvenes de su época iban a las diversiones, él se venía, leía textos, comentarios y meditaba, escribía y meditaba. Él era un varón diferente. Para su juventud ya tenía conocimiento porque ya se había preparado, podía sacar sus propias conclusiones, sus propios criterios, y entonces enfocaba en lo que es la Biblia del Nuevo Testamento, que ya estaba escrito para esa época en griego. Leía la Biblia y lo comparaba con su iglesia de esa época y veía que no estaba bien, porque en esa época sabía que la iglesia romana vendía indulgencias a cambio de salvar almas, ¿no? A cambio de dinero. Entonces, esas cosas él lo veía. También vemos que en 1533 Juan Calvino se acercó a los escritos de Martín Lutero y los reformadores. Comenzó a profundizar y también abrazó la fe, abrazó lo que es de Martín Lutero, sus escritos. Pero en esa época hubo una persecución donde cualquiera que se convertiría en reformador era llamado hereje y eran perseguidos, eran encarcelados o ejecutados. Y en Francia hubo una persecución grande donde muchos de los reformadores han huido a otros lugares para salvar su vida. Y dentro de esos estaba Juan Calvino, que también huyó escondiéndose, cambiando nombres, y a su edad de 26 años él huía de la persecución. Y no solo eso, dentro de la persecución él escribió el libro. En 1536 él escribió lo que es el libro de la institución de la religión cristiana, donde en ese libro defendía al cristianismo, donde decía que los cristianos no eran personas agresivas, no eran personas que iban en contra de la iglesia católica, sino que eran cristianos que querían vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, Juan fue un hombre que escribía mucho, escribía cartas, sermones, no solo ese libro, pero escondido preparó el libro de lo que es institución de la religión cristiana. Después de esconderse llegó a lo que es Ginebra, a una ciudad donde él escribía 4000 sermones bien preparadas, eh, bien preparadas bien preparadas, no eran al azar y bien organizadas. Pero lo que más me llama la atención de él era que era un hombre frágil de salud, se enfermaba mucho, siempre presentaba diferentes síntomas en su cuerpo como fiebres, artritis, cólicos, y lo que le llevó a la muerte fue la tuberculosis. Pero él fue un hombre fiel al Señor, porque puso a disposición su corazón. Aún enfermo él, aunque
no tenía fuerza física, lo hallaba la fuerza espiritual, porque él cada vez que le decían los que le acompañaban, no descansa, pero él decía, cuando el Señor venga, quiero que me vea, quiero que me halle sirviéndole, trabajando en su obra. Es lo que él decía, es lo que me llamaba mucho de atención. Aún un hombre enfermo seguía, seguía trabajando. Cuando él ya no tenía fuerzas, predicaba sentado. Y eso es lo que más me emociona, me sorprende. Predicaba sentado. Cuando ya no tenía fuerzas para escribir, acostado escribía. Nunca él se quejó de todo lo que le pasaba. Con razón dice que fue un hombre de dolor, porque su fe es la que le mantenía viva. Y a sus 54 años, él ya era un hombre ya de mucha edad, parecía él. Ya no parecía un hombre de 70 a sus 54 años, porque la tuberculosis la que lo había acabado. Pero aún así, él en su lecho de muerte animó a todos los hermanos que se mantuvieran firmes en su fe. Y siempre, eh, él siempre trató de transformar la sociedad conforme a los principios bíblicos. No solo eso, él también, su evangelio en sí se enfocó en Ginebra, en Europa y en todo el mundo. Y en su último respiro, Juan dijo que no quería ser eh, que hicieran un lecho, un monumento. Quería que lo enterraran en secreto, que no se supiera de él. Y cuando lo enterraron, solo lo pusieron JC para que nadie supiera. Él solo quería que el único exaltado fuera Dios. Así fue Juan Calvino, un hombre de mucha fe, que no le importó ni la salud, y dio toda su vida para vivir conforme a lo que el Señor le había guiado, porque Dios usó a este varón. Y eso fue lo que más me impactó de él, de Juan Calvino.